acta de la sesión número 3 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 4 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. La señora secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio 6, reservado de la Vicepresidencia Ejecutiva de ENAMI, mediante la cual da respuesta a los oficios números 7 y 8 y remite el link de acceso al informe de auditoría abril número 4, 2020, auditoría del balance metalúrgico de la Fundición Hernán Videla Lira. En segundo lugar, correo del señor Carlos Fernández Reynoso, por el cual envía documento con respaldo de la denuncia presentada al canal de denuncias de ENAMI. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Gracias, Cristina. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Yo, a propósito del primer punto, secretaria, eso ya se les hizo llegar a todos los correos de los miembros de la comisión, ¿cierto? Esa es la auditoría que se solicitó. Presidenta, por tratarse de un informe, de un documento de carácter reservado, no se puede enviar por correo a los integrantes de la comisión, tienen que acercarse a mi oficina para tomar conocimiento de su contenido. Ya, perfecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidenta, ¿Sí? nosotros pedimos la vez pasada, no sé si se pudo materializar, que hubiésemos pedido el contrato de la venta de cátodos a Anglo América. ¿En qué está eso? Porque eso es clave. Cristina. Por su intermedio, Presidenta, no teníamos quórum para adoptar acuerdos al término de la sesión pasada. Quedamos en solicitar ese acuerdo o por medio de vías distintas de la sesión. O por Podemos solicitarlo ahora, ¿cierto? Tenemos 4. Entonces quiero recabar el acuerdo. ¿Podemos, cierto? Sí. Quiero recabar entonces el acuerdo a propósito de lo que dice el diputado Yiguren de poder solicitar formalmente como comisión a la ENAMI poder hacer llegar el contrato que se hizo, ¿no es cierto?, con Anglo American a propósito de la venta de cátodos, que fue un trato directo, para que nos hagan llegar también entonces esa información. Diputado Juan Fuenzalida. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. A mí me gustaría, si se puede oficiar a ENAMI a propósito de la penúltima reunión que tuvimos, donde si bien se hizo una presentación, a mí me gustaría que se pudiese especificar dos temas en particular que anoté ¿ya? Respecto de esa última presentación, y se pudiese oficiar a ENAMI para poder tener un poquito más de precisión respecto a esos temas. Por un lado, lo que dice relación con medio ambiente, ¿ya? Solicitar información ambiental ¿ya? Respecto del incidente del día 23 de mayo del 2021 y el desempeño ambiental en SO2 de FHBL, que fue lo que anoté. Y lo otro, lo relativo al balance metalúrgico, ¿ya? Que se precise más sobre los principales hallazgos de la auditoría interna y los aspectos y sus impactos reales, perdón, que se hizo. Me gustaría que se oficiara ENAMI al respecto. Y respecto de el contrato que se está solicitando, me gustaría saber si existe alguna cláusula confidencialidad respecto de ese contrato, Presidente. ¿Ya? Yo creo que es importante tenerlo también presente para que lo pueda usted tener presente al momento de solicitar esa copia, porque creo que si hay una cláusula de confidencialidad, deberíamos mantener el carácter de secreto, por lo menos, de ese tipo de instrumentos. Y lo digo desde un punto de vista legal, Presidente. Muchas gracias. Diputado Eguiguren. Una consulta a través suyo al honorable diputado Juan Manuel Fuenzalida, que en su calidad de abogado
nos pudiese detallar el alcance que pudiese tener esa cláusula de confidencialidad en cuanto al contrato. ¿Eso quiere decir que nosotros no lo podemos solicitar o No, que tenemos que tenerle un trato al contrato de manera especial? Presidenta. Sí, diputado Fonsalía, sobre el punto. Sí, lo que pasa es que no digo no pedirlo, digo pedirlo, poder verlo, pero también el alcance es que podemos generarle un perjuicio, ¿ya?, a Enami en la medida que ellos hayan acordado una cláusula de confidencialidad. Entonces, si bien nosotros tenemos una función fiscalizadora, creo que de acceder a ese contrato, ¿ya?, creo que también hay que tener los resguardos respecto de las situaciones que podemos colocar en AMI. O sea, no estoy diciendo que no se muestre, sino que tomar los resguardos que procedan respecto al contenido del contrato, si es que existiera una cláusula de confidencialidad, porque yo me imagino, ¿ya?, y esto es por la experiencia que uno tiene, la mayoría de los contratos entre entidades mineras siempre llevan ese tipo de cláusulas, ¿ya? Entonces, lo único que estoy señalando y solicitando por su intermedio, Presidenta, es eh, tener presente esa situación de manera de que si lo solicitamos también tengamos los resguardos de manera de no perjudicar a la misma empresa que estamos fiscalizando. Eso es, Presidente. Miren, hagamos una cosa, porque yo creo que recabemos los acuerdos con respecto a los oficios que quiere pedir el diputado Fuenzalida, pero además agregar que nosotros podemos pedir el contrato de la venta de ácido y de la venta de cátodos, porque son dos, ¿no es cierto?, contratos que a lo menos en esta comisión investigadora tenemos que conocer, y yo creo que ese es el objetivo, el procedimiento. Independientemente de que esto sea de manera reservada, que haya sido una licitación privada, que tampoco sabemos que es así, porque si es que fue una licitación privada, por el carácter, ¿no es cierto?, que se nos da cuenta a propósito de la presentación de, el sindicato de NAMI de Santiago, que no fue bajo los conductos regulares, una licitación pública. Bueno, si es que fue privada, ¿cuáles fueron los criterios que se aplicaron? Porque hay ciertos criterios, ¿no es cierto?, que se consideran para que fuera privado. Yo creo que ese es el cuestionamiento que se le hace, diputado Fuenzalida, ¿no es cierto?, al fondo. O sea, bueno, cuando hablamos de muchas y miles de toneladas, que eso se traduce en millones de dólares, claro de que nos llama la atención y nos interesa saber también por qué tan grande es esta venta y por qué se hizo a través de trato directo. Yo creo que ese es un poco la observación que nosotros hacemos en esta comisión investigadora. Por eso yo creo que independiente de lo que señala el diputado Fuenzalida, lo que nosotros estamos pidiendo es el contrato de venta de ácido y de venta, ¿no es cierto?, de cátodo, y si es que hay algún tema, ¿no es cierto?, que sea de carácter reservado, que haya sido una licitación privada, que desconocemos, bueno, ahí se nos hará llegar, perdón, los antecedentes en detalle. Pero el cuestionamiento que nosotros tenemos acá, y quiero volver a reiterarlo, y disculpe que a lo mejor suene un poco majadera, pero acá se nos hizo una denuncia sobre la venta de cátodos que se le hizo a Anglo American y que estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando ni nada más ni nada menos que 80.000 toneladas de cátodos, que esto finalmente se traduce en 760 millones de dólares, o sea, estamos hablando del 76% de la producción de NAMI al año. Entonces, perdónenme, pero a lo menos tenemos que tener claridad de cómo sucedió y cómo también fue el procedimiento, que es lo cuestionable. ¿Puedo pedir, diputado Fuenzalida? Presidenta, no se está cuestionando el solicitar los contratos. Lo único que se está solicitando es que se tomen los resguardos respecto al contenido del contrato, si es que tiene cláusulas de confidencialidad, porque Sí. mediante una apertura pública, ¿ya? Podríamos exponer a través de esta comisión contratos que tienen esa condición y que podrían perjudicar a la misma empresa, que es del Estado, que nosotros estamos hoy día fiscalizando. Eso es lo que estoy solicitando respecto de esos contratos. No me estoy oponiendo a que se puedan solicitar, sino que Perfecto. se mantenga el carácter de reservado si es que existe
una cláusula de confidencialidad entre las partes. Súper claro. Entonces recabamos el acuerdo, ningún problema. Ahora, de todas maneras, eso se le va a hacer llegar a la secretaria cuando envíen la información, al igual como pasó, ¿no es cierto?, en la auditoría que estamos solicitando y que hoy día también tiene carácter reservado. Yo lo único que lamento es que parte de estos antecedentes no lo vamos a poder hacer público, pero eso no cuenta con la posibilidad sí que se nos permite de poder, ¿no es cierto?, incorporar algunos antecedentes al informe final, si es que me puede rectificar si es que es así, Cristina. Presidenta, todos estos antecedentes que se van a entregar en calidad de secreto o reservado deben mantenerse en esa calidad. No van a poder ser divulgados a través del informe. Así lo establece la ley orgánica y el reglamento de la corporación. Perfecto. Bueno, yo entiendo también que el próximo jueves vamos a solicitar nuevamente la presencia del directorio de NAMI. Vamos a citar a la misma hora que el jueves anterior, por lo tanto ahí también podemos, ojalá que esos antecedentes puedan llegar antes para poder hacerle las preguntas pertinentes el día de la sesión. No sé si es que existen más puntos varios, ¿no? Entonces pasamos a la orden del día y, denme un segundito. La sesión del día de hoy tiene por objeto escuchar la exposición del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, el señor Marco Riveros. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a la comisión, vicepresidente. Bueno, usted sabe de cuál es, ¿no es cierto?, el mandato que hoy día tenemos en esta comisión investigadora a propósito de algunas denuncias de irregularidades con respecto a eventuales adulteraciones de informaciones y también algunas observaciones que se hacen en esta gestión durante estos últimos 5 años y por supuesto también fiscalizar en este caso lo que le compete a usted, actos de órganos competentes de la administración del Estado relacionados con su funcionamiento en materia de fiscalización, etcétera, etcétera. Entonces, vice, tenemos acá una situación de denuncia con respecto a adulteración en el balance metalúrgico, con respecto a datos adulterados, pareciera ser, con respecto a valores de medioambiental, estamos hablando de lo que pasa también en la fundición, específicamente en la región de Atacama, pero específicamente la idea de Cochilco que esté presente el día de hoy es que también nos puedan dar a conocer sus observaciones, si es que estas denuncias fueron, ¿no es cierto?, entregadas a Cochilco, si ustedes iniciaron alguna fiscalización. Básicamente eso, vicepresidenta, así que sin más preámbulo quiero darle la palabra. Somos todos oídos de la comisión. Bienvenido. Oh, no tiene audio, dice. No se escucha. Creo que no entró con el audio, si es que no me... ¿Y alguien de informática nos puede ayudar? No. ¿Sí, alguien de informática? ¿Es el problema del computador del invitado? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ahí lo escuchamos. Ahí sí lo escuchamos, vice. Bueno, disculpen por el inconveniente. Agradecerle mucho su invitación, señora presidenta, y a los diputados integrantes de esta comisión. No sin nostalgia participo de esta instancia. Valoro inmensamente la tarea que los parlamentarios realizan y me alegro de que nos hayan invitado. Echamos de menos muchas veces las invitaciones de las comisiones del Congreso. Creemos que tenemos una función que es tremendamente relevante y le agradecemos mucho, diputada Chicardini, al diputado Guiguren, al diputado Santana, al diputado Fuenzalía que dispongan de este tiempo para escucharnos.
También saludar y particularmente a María Cristina Díaz, a Milenka y a Cherry, que son las que hacen el trabajo, y felicitar a María Cristina por la correcta interpretación que hizo del artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que tuve la posibilidad de escuchar recientemente. Agradeciendo sinceramente esta invitación, voy a proceder a exhibir una presentación que hemos confeccionado para este efecto, y comprendemos que debemos entrar muy pronto y muy rápido a las materias que son objeto de esta comisión investigadora. He determinado una estructura a la presentación que la voy a exhibir ahora, que son algunas consideraciones previas, explicar sucintamente las funciones de Cochilco respecto al seguimiento, control y fiscalización de ENAMI, también referirme a la situación financiera y al control de gestión que realizamos a través de una dirección específica de nuestra comisión, y los puntos 4 y 5 que entiendo que son los que más interesan a esta comisión en función del objeto y propósitos de la comisión investigadora. Entre las consideraciones previas, quisiera señalar que ENAMI es administrada por un directorio con amplias facultades, tiene 10 miembros y es presidido por el ministro de Minería. El directorio de ENAMI, entre otras facultades, tiene la de dictar y modificar los reglamentos internos de la empresa y cumplir y hacer cumplir la ley y dicho reglamento. Igualmente, pronunciarse sobre los balances de la empresa y examinar sus cuentas. Por otra parte, el decreto ley 1349, artículo 13, que es la ley que crea la Comisión Chilena del Cobre, señala que las empresas del Estado, y particularmente las mineras, deberán tener unidades de control interno encargadas de su fiscalización, las que serán responsables de proporcionar toda la información que solicite esta comisión o la Contraloría General de la República. ENAMI, cumpliendo el mandato legal del punto anterior, cuenta en su organigrama con la Gerencia de Auditoría Corporativa. Igualmente, y quisiera hacer una reflexión respecto de lo que he señalado, la primera responsabilidad respecto del control y de auditoría recae en la misma empresa a través de su gobierno corporativo. En el mes de diciembre pasado, el Ejecutivo envió un proyecto de modificación al gobierno corporativo que apunta precisamente en el sentido de darle mayor importancia a esa instancia dentro de la Empresa Nacional de Minería. En lo que se refiere a Cochilco, a nosotros para dar cumplimiento a las funciones, a las labores que nos encomienda la 1349, contamos con dos direcciones fundamentalmente. Las tareas son las de fiscalizar y las de asesorar a todos los organismos estatales en la práctica, no solamente al gobierno, y ahí hago la prevención de que se entiende que nosotros somos un organismo asesor del gobierno, pero la verdad es que nuestro mandato es mucho más amplio y abarca a todas las instituciones estatales. También asesoramos a la Contraloría General de la República, al Banco Central, por ejemplo, que son organismos autónomos de la administración. Esto lo hacemos, como les señalaba, a través de dos direcciones. Una es la Dirección de Evaluación Estratégica y otra es derechamente la Dirección de Fiscalización. En lo que se refiere a la Dirección de Evaluación de Inversiones, esta es una suerte de resumen muy comprimido de las tareas que realizamos. Entre las funciones se encuentra una que hemos destacado con negrita, que es la evaluación de la gestión de las empresas mineras del Estado, y esto con el propósito y orientado a asesorar al Ministerio de Minería y de Hacienda respecto de la gestión de Codelco y de ENAMI. Nosotros a través de esta tarea recabamos información de ENAMI y evacuamos esa información como asesoría a los ministerios de Minería y de Hacienda, como les he señalado. En la siguiente lámina hacemos una breve descripción de lo que realiza la Dirección de Fiscalización. Cabe señalar que nosotros en materia de fiscalización nos sometemos a las directrices de la Contraloría General de la República. Los estándares que aplicamos son los que la Contraloría General de la República establece para todos los funcionarios públicos y reviste de dos modalidades, una que es una fiscalización directa, que la definimos internamente a través de nuestro consejo, y otra que es una fiscalización indirecta, que son los asuntos en que la misma Contraloría General de la República nos señala qué líneas de auditoría o de investigación debemos desarrollar. Les hago una prevención, no lo consigné en estas láminas, pero la Comisión Chilena del Cobre es administrada, es un órgano funcionalmente descentralizado que administra un consejo. Este consejo tiene una composición mixta de funcionarios públicos, autoridades públicas, y también funcionarios de otros órganos, como en el caso del Banco Central, que tiene
2 integrantes. Ellos también inciden en las orientaciones que nosotros tenemos en nuestra fiscalización. Hecha esa síntesis muy apretada, y quisiéramos, y aprovechamos de pedir y solicitar, si nos pueden recibir en otra oportunidad a través de la Comisión de Minería u otra, para explicarles más latamente todo lo que hacemos, porque realmente es relevante lo que hemos realizado y también son muy relevantes las mejoras que hemos tenido desde hace un tiempo a esta parte en la gestión o en la realización de nuestras funciones. En la siguiente lámina vamos ya a entrar en materia más orientada al propósito de la comisión. La siguiente lámina, entonces, aquí tenemos la operación. En la siguiente lámina queremos exhibir lo que hace la Dirección de Evaluación Estratégica, ya más concretamente y referido a ENAMI. Y en esta tarea de asesorar al Ministerio de Minería y Hacienda, nosotros hacemos informes de análisis del proyecto de presupuesto anual de la empresa, consideramos la opinión de nuestro consejo respecto a la razonabilidad de las proyecciones, del levantamiento de los riesgos, y despachamos ese informe al Ministerio de Minería y al Ministerio de Hacienda. Respecto de la gestión propiamente tal de ENAMI, hacemos reportes periódicos, trimestrales y semestrales, sobre la base de los estados financieros, auditados por la empresa y presentados a la Comisión del Mercado Financiero. También reportamos los resultados mensuales y seguimiento del presupuesto sobre la base de informes de gestión internos de la empresa, y también difundimos estos trabajos al Ministerio de Minería con esa periodicidad mensual, trimestral o semestral, y al Ministerio de Hacienda. A continuación, también, y esto es una obligación que surge desde la ley de ENAMI propiamente tal, de la ley de gobierno corporativo de ENAMI, que también se incorporó en la ley de Codelco, y es que junto con el Ministerio de Desarrollo Social nosotros hacemos una revisión, análisis de antecedentes y evaluación de los proyectos de inversión de la empresa, las variables técnicas y económicas, y lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y recomendamos, que es una exigencia que establece la ley, dichos proyectos para que las empresas puedan impulsar. Estas recomendaciones nosotros las entregamos al Ministerio de Hacienda a través de la IPRE, y de alguna manera lo que perseguimos y lo que se persigue a través de la ley es la contribución al mejoramiento continuo de la gestión de las inversiones de ENAMI en este caso, pero les reitero, esta evaluación de proyectos también es respecto de Codelco. La lámina siguiente, y ya aquí vamos entrando a lo que es propiamente el propósito y la materia de la investigación que ustedes llevan adelante, diputados y diputadas. Nosotros en el periodo de revisión que ustedes han establecido, que va del 2017 al 2021, hemos realizado 42 acciones fiscalizadoras a ENAMI. A través de denuncias y requerimientos especiales, son 12 acciones. En el plan anual de nuestras auditorías son 18, en el plan anual de seguimiento son 8 y en el plan anual de exportaciones son 4. En total, 42 acciones. Quiero destacar la primera línea, la denuncia y requerimiento especial, porque a través de denuncias y requerimientos especiales nosotros recibimos denuncias de particulares, tenemos un canal de denuncias también, y cuando nos referimos a requerimientos especiales, también nos referimos a lo que nos mandata nuestro consejo en cada una de las sesiones que celebra mensualmente. A continuación, en la siguiente lámina, hago una síntesis de las materias que han sido abordadas por estas gestiones o acciones fiscalizadoras. Hemos fiscalizado licitaciones y administración de contratos, hemos fiscalizado el plan de fomento, toda la línea de fomento de ENAMI, los sistemas informáticos, la gestión de riesgos estratégicos, gestión de proyectos, reparaciones mayores activables, que es un concepto que hay que afinar mucho, porque por reparación mayor activable muchas veces pueden filtrarse inversiones derechamente. Procesos operacionales, control de bodegas, control de producción, exportaciones de cobre y sus productos, a través del registro de los contratos, las variables contractuales, en fin. Cumplimiento de entrega de la reserva manufacturera. Este es un temazo a los diputadas y diputados que están. El tema de la reserva manufacturera es un asunto que
me encantaría poder tratar con ustedes extensamente, pero aquí está precisamente lo que se hace hoy día en Chile con nuestros recursos naturales en términos de manufactura, que ha tenido un decrecimiento en las últimas decenios, pero que esperamos que podamos recuperar. Y aquí hay una herramienta importantísima que lamentablemente no es el propósito de esta comisión, pero sería muy deseable que en algún momento nos permitiesen exponerles sobre ella. Bueno, otros temas también abordados son temas financieros, de cobertura de metales y administración de caja, los contratos de maquila y también asuntos de recursos humanos que muchas veces se presentan vía requerimientos especiales. A continuación, aquí reflejamos algunos de los principales hallazgos que afectan los principios de eficiencia y eficacia en la administración de recursos públicos, así como la transparencia y probidad en el actuar de NAMI, y podemos destacar los que ahí se consignan. Vuelvo a recordarles que muchas de estas acciones las hacemos en función de mandatos que nos da la Contraloría General de la República. La Comisión Chilena del Cobre, como les decía, la administra un consejo, pero por otra parte somos, por así decirlo, desde el punto de vista técnico, muy dependientes de la Contraloría General de la República. Ellos nos fijan muchas orientaciones, muchas veces nos determinan qué acciones tenemos que emprender, y nosotros nos ceñimos a los estándares, particularmente respecto a los principios de eficiencia, eficacia y de probidad y transparencia, a los estándares que determina la Contraloría General de la República, con la cual tenemos un convenio que lo hemos perfeccionado en los últimos meses y que está siendo tremendamente efectivo. Aprovecho también esta ocasión para señalarles que la Contraloría General de la República nos ha reconocido en los meses pasados que hemos realizado la tarea con el más alto estándar y que contamos con toda la confianza y la complementariedad con la Contraloría General de la República en estas materias. A continuación, y un poco recogiendo lo esbozado en las láminas anteriores, tenemos que sistematizar los resultados de estos informes. Debemos señalar que el 100% de estos informes son remitidos al Ministerio de Minería, al presidente del Comité de Auditoría de la empresa correspondiente y al jefe del Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas de la Contraloría General de la República. El 46% al Contralor General de la República por el artículo 61 letra K. ¿Qué es lo que dice este artículo 61 letra K? Que nosotros cada vez que advirtamos algún aspecto, algún asunto en nuestro trabajo que pueda ser de competencia de otro órgano de la administración, tenemos la obligación de despachar sus antecedentes y remitir la información que corresponda. También, dentro de esta materia, muchas veces se advierten hechos que revisten carácter de delito y, por lo tanto, ahí procedemos inmediatamente a informar al Ministerio Público. Cabe señalar que desde el año 2018, Cochilco instaura la práctica de remitir los informes a todas las autoridades competentes, y esto es por un mandato que nos entregó la Contraloría, como les señala. A continuación, entramos en lo que más les interesa a ustedes y en términos de pertinente para lo que la Comisión está realizando. Esta es una cronología que nosotros hemos confeccionado con las acciones que hemos nosotros realizado referidas a esta materia. El 3 de junio del 2021, en el marco de las actividades de seguimiento y monitoreo de temáticas relevantes que afectan a las M son las empresas mineras del Estado, tomamos conocimiento de cuestionamientos de la dirigencia sindical a la gestión de la Fundición ENAMBI de la Lira. Y hemos querido incluso consignar derechamente cuál fue la fuente, que fue la fuente de un reportaje de Radio Nostálgica que divulgó esto. Esto fue el día 3 de junio. El día 11 de junio nosotros analizamos esa información que provenía de un medio de comunicación. El día 11 de junio del 2021, mediante oficio reservado 207-21, la Comisión Chilena del Cobre solicitó el informe de auditoría al balance metalúrgico de la Fundición ENAMBI de la Lira, realizado por ENAMI, y los antecedentes relacionados con la denuncia del señor de la Barrera. El 16 de junio, mediante oficio de la Vicepresidencia Ejecutiva, ENAMI dio respuesta a lo requerido, adjuntando el informe de auditoría y antecedentes solicitados. O sea, nosotros el 16 de junio recibimos la auditoría que había realizado ENAMI. El día 8 de julio
sostuvimos una reunión con don Eduardo de la Barrera, que figuraba como presidente del sindicato de la Fundación Enami de la Ley de Enami, vía Zoom, y nos complementó los antecedentes que ya teníamos y que hemos señalado en fechas anteriores. El 15 de julio, mediante oficio reservado, solicitamos el resultado y el respaldo de los seguimientos realizados por Enami a la citada auditoría y le consultamos sobre las medidas adoptadas para establecer responsabilidad administrativa en las irregularidades y otros antecedentes. El 28 de julio del 2021, Enami, mediante correo electrónico, proporciona respaldos solicitados e informa respecto de medidas adoptadas que la Administración no adoptó medidas para establecer responsabilidades administrativas. A continuación, el 8 de septiembre, mediante oficio reservado, la Comisión Chilena del Cobre recomendó instruir la ampliación de la investigación de responsabilidad administrativa a los funcionarios involucrados en las irregularidades por parte de Enami. El informe que nosotros recibimos, la auditoría que recibimos de Enami, no avanzó o no desarrolló la investigación respecto a las responsabilidades administrativas que podían haber de las conclusiones que ellos mismos consignan. El día 14 de septiembre, mediante oficio del vicepresidente de Enami, se informa que se instruyó profundizar en los temas del informe de Enami, trabajo que se planifica para el primer trimestre de 2022. Eso respondió Enami. El mismo 14 de septiembre, mediante oficio reservado, nosotros comunicamos el inicio de la fiscalización al sistema de control al balance metalúrgico en la Fundación Enami de la Lira de la empresa y solicitamos que Enami designara una contraparte. El 20 de septiembre del 2021, mediante oficio del vicepresidente ejecutivo, Enami designa contraparte y esta fiscalización actualmente se encuentra en ejecución. A continuación, el 24 de septiembre de 2021, el director de fiscalización de la Comisión Chilena del Cobre informó al Consejo Cochico que atendió los análisis de los antecedentes proporcionados por Enami, se solicitaría la realización de una investigación para la determinación de responsabilidades y se dio inicio a una fiscalización en consideración que el enfoque del trabajo efectuado por Enami se orienta a habilidades de control y no a determinar la responsabilidad por la existencia de irregularidades. Y el 30 de diciembre de 2021, finalmente, mediante oficio, Enami nos ha comunicado que la solicitud de ampliación de auditoría al balance metalúrgico y a la investigación de tal causa y responsable serán ejecutadas en el año 2022, segundo o tercer trimestre. Lo medular de todo lo que les he relatado, y les pido disculpas por a lo mejor por lo extenso y por el acopio de fechas y episodios, pero lo central para nosotros es que la auditoría de Enami no avanzó o no fue más allá respecto de las responsabilidades que caben a los funcionarios de Enami en esta materia. Y nosotros insistentemente, por lo menos en 2 oportunidades, reiteramos que esa auditoría no podía prescindir de determinar responsabilidades, ya que al final estamos en presencia de una empresa del Estado y el carácter de recursos públicos que está involucrado no permite soslayar, establecer responsabilidades y aplicar sanciones en el evento que sean detectadas irregularidades o infracciones. Esa es, muy resumidamente les insisto, hubiera querido extenderme mucho más, pero creo que con lo que he realizado entrego la información que la Comisión requiere para elaborar su informe final. Quedo a vuestra disposición para las preguntas y consultas que se quieran realizar. Muchas gracias, vicepresidente de Cochilco. Quiero ofrecer la palabra a los diputados. Ofrezco la palabra. Yo, vicepresidente, varias en realidad. Bueno, ustedes iniciaron una fiscalización porque también entienden de que esta auditoría interna arrojó conclusiones que a lo menos eran, ¿no es cierto?, cuestionables y que debían, ¿no es cierto?, generarse una investigación mucho más acabada, ¿no es cierto? Sí, Presidenta. La auditoría de Enami detecta fallas en la gestión. La misma auditoría de Enami lo hace. A nosotros lo que nos pareció es que si se encuentran manifiestamente y detectadas en la misma auditoría que realiza Enami este tipo de infracciones, la auditoría no se puede agotar en eso. Tiene que investigar también quiénes estuvieron a cargo de las decisiones, quiénes estuvieron a cargo de ejecutar esos aspectos que ellos mismos reconocen como deficitarios o que no se cumplieron las normativas internas. En materia pública, en todos los órganos de la administración y también en las empresas del Estado, si se advierte una
una falta, una infracción, una negligencia o cualquier irregularidad en todos sus matices, hay que determinar los responsables. En la administración, y muchas veces ocurre, vemos sumarios por las infracciones más menores. Bueno, en este caso, eso nos pareció que ENAMI tenía que corregir. No podía limitarse a decir, mira, sí, hubo una equivocación aquí o un cálculo errado acá. Tiene que determinarse quién lo adoptó, quién tomó la decisión, quién no lo controló. La gestión de los funcionarios públicos está sometida al escrutinio y forma parte de ese escrutinio que se han investigado los hechos y se determine quién. Porque las decisiones no las toman organismos abstractos, la toman personas. Y eso tiene que quedar determinado. Y una buena auditoría, en el sector público particularmente, no culmina con detectar errores en gestión o procedimientos. Culmina diciendo, bueno, quién no lo está haciendo o quién no respetó las normativas internas o los reglamentos. Oiga, vicepresidente, yo te pregunto a propósito de lo que usted señala, en esta auditoría no se establecen cargos de los cuales, ¿no es cierto?, son los responsables de dar el vamos, de dar vistos buenos, de autorizar, de certificar, etcétera, etcétera. O sea, por lo menos ustedes tienen claro de la figura en cómo, ¿no es cierto?, opera esto, entonces, por lo tanto, también se saben dónde dónde se cometieron los errores, ¿o no? Claro, bueno, las debilidades que la misma auditoría reconoce, no señala quién es el responsable de esas debilidades. Y eso hace que la auditoría desde el punto de vista de lo público sea incompleta. Y bueno, de hecho, si retornamos a la cronología que yo acabo de exhibir, nosotros recibimos esa auditoría, la analizamos, nos dimos bastante tiempo para analizarla, la analizamos a través de dos direcciones que tienen perspectivas diferentes, porque la dirección de fiscalización apunta al control, pero la dirección de evaluación de inversiones también apunta a la información que nosotros tenemos que brindarle a los ministerios y a los organismos estatales. Y desde esas dos direcciones analizamos profundamente la auditoría y nos damos cuenta de que solamente aborda un tema importante, no digo que no sea importante lo que aborda, determina qué errores hubo en la gestión, en la parte técnica, metalúrgica del tema, pero no dice quién comete las infracciones. No establece una responsabilidad al interior de la empresa que diga, bueno, tales personas tomaron estas determinaciones que produjeron estos efectos. Esa parte falta de la auditoría. Y nosotros... Oiga, sí, la escucho. Continúe, no, disculpe. Sí. Bueno, y nosotros lo que le insistimos siempre es decirle, bueno, complementa tu auditoría, mejórala, profundízala, y no solamente te refieras a los errores que pueden haber en la gestión, también refiérete a las responsabilidades que esto puede traer aparejado. Oiga, ENAMI finalmente en un oficio del mes de diciembre nos ha dicho que lo va a hacer. Lo va a hacer. Justamente le iba a preguntar sobre ese oficio que envían el 30 de diciembre del año 2021, porque finalmente se informa de que se va a ampliar, ¿no es cierto?, esa auditoría del balance metalúrgico, de la investigación de tal, causa y responsabilidad, entiendo yo, ahí estaba leyendo la lámina, y además dice de que van a ser ejecutadas en el año 2022, en el segundo o tercer trimestre. ¿Por qué se da, ¿no es cierto?, ese plazo cuando hay una situación irregular donde debiese, ¿no es cierto?, acotarse los tiempos, los plazos, lo más posible para poder entender también qué fue lo que sucedió, qué sanciones, ¿no es cierto?, también van aparejadas a aquello, pero además evitar, ¿no es cierto?, estirar el chicle tanto para seguir cometiendo los mismos errores? Creo que ahí... Presidenta, yo desconozco el plan de trabajo que pueda adoptar ENAMI. Nosotros simplemente después lo fiscalizamos y lo evaluamos, pero no lo determinamos. Como les señalaba al principio de la presentación, ENAMI tiene un gobierno corporativo, hay un directorio que es el responsable de la administración. Sin perjuicio de eso, como les señalaba, nosotros también tenemos un plan de trabajo. Y en nuestro plan de trabajo nosotros ya iniciamos una auditoría sobre estas materias. Y la estamos llevando adelante. Vicepresidente, y le hago una consulta. ¿A usted le había llegado anteriormente, por lo menos lo que ha estado bajo su mandato, denuncias sobre el balance metalúrgico, sobre la adulteración de datos medioambientales? ¿Había tenido antecedentes previos a esta auditoría?
Por Y le supuesto. hago la pregunta también para que aproveche, porque también me están pidiendo la palabrita otros diputados, en la misma línea, ¿tiene información sobre estas otras denuncias con respecto a la licitación que sea, perdón, sobre una licitación que debería haberse realizado, pero finalmente terminó siendo un trato directo con una empresa en particular con respecto a la venta de cátodos y también pareciera ser que la misma figura con respecto a la venta de ácido? Eh, Usted me ha hecho dos preguntas, diputada. Respecto de la primera, yo quisiera volver a la lámina de la cronología que le exhibí, y ahí, con fecha precisa, le puedo señalar cuándo tuvimos antecedentes. Aquí estamos. Yo creo que hay una anterior. Ahí estamos. Nosotros la primera referencia que tenemos es del 3 de junio del 2021. Y esto por un funcionario, nosotros, como le decía, tenemos también, nos hacemos cargo de lo que informalmente uno toma conocimiento. Y Cuando el es 3 de público junio, también, claro. claro, el 3 de junio nosotros, a través de un reportaje de una radio local, me da la impresión de la tercera región, tuvimos antecedentes de que este asunto estaba De acuerdo. y provocando preocupaciones. El 11 de junio solicitamos a ENAMI que nos mandara el informe de auditoría del balance metalúrgico. Esas son las fechas en que nosotros, informarla el 3 de junio, formalmente el 11 de junio, podemos acreditar que iniciamos las acciones nuestras referidas a esta materia. Respecto de lo segundo que usted me consulta, que es respecto de este contrato directo que ha sido divulgado como preocupación, nosotros estamos recopilando información formal e informalmente y vamos a despachar en los próximos días un oficio a mí, obviamente, solicitando todos los antecedentes de que pueda disponer. Nos preocupa y lo más probable es que también recibamos a través de nuestra línea de denuncia alguna solicitud sobre esa materia, y no descartamos que también la Contraloría General de la República nos instruya al respecto, porque seguramente varios parlamentarios van a dirigir a esa institución su requerimiento. Tal cual ha aparecido y lo que uno ha leído es tremendamente preocupante, no puede pasar desapercibido para nosotros. Ojalá no sea efectivo lo que se señala en esas informaciones. Para eso habrá que desarrollar una investigación profunda y detallada sobre la materia. Pero ha sido Perfecto. reciente. Me da la impresión de que la divulgación de esta situación fue día jueves o viernes de la semana pasada. No recuerdo que antes hayamos tenido algún antecedente sobre eso. Perfecto. Diputado Iguren, tiene la palabra. Está sin micrófono. Muchas gracias, presidenta. Primero que todo, saludar a Marcos Riveros, gran amigo, y a quien me alegro mucho verlo en esas funciones, siendo tan profesional como siempre. Yo quisiera preguntarle a Marcos respecto por qué ENAMI es normal que ENAMI determine o califique como reservada una auditoría. ¿Es algo que es para ocultar? ¿Eso se usa? ¿Eso es corriente? ¿Se hace para evitar, ¿no es cierto?, que la información sea revisada por otros o ocultar algo? Eso es primera pregunta. Segunda, ¿qué tiempo tiene Cochilco para poder terminar su auditoría? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo más se va a dar Cochilco para terminar su auditoría? Tercero, primera vez que nosotros oímos en esta comisión especial investigadora, a través suyo, presidenta, que Sí. ENAMI que esté ampliando la auditoría para analizar el balance. Nosotros nos teníamos antecedentes de que eso estaba ocurriendo así, de manera que si eso es así, bueno, tan perdidos no creo que estemos, ¿no? Algo está ocurriendo. Y lo que sí me gustaría, yo sé que Marco Rivero no me va a poder responder, pero porque no le voy a decir, no le voy a preguntar si corresponde o no el trato directo
en este contrato de 800 millones de dólares por 80.000 toneladas de cátodo, o sea, estamos hablando casi, o si no es lo mismo, que la producción anual de cátodo por ENAMI. Entonces, pero no lo voy a preguntar, así que, pero sí quiero preguntarle lo siguiente. Usted, conocedor del derecho administrativo, ¿me puede decir en qué casos corresponde el trato directo? Muy buena pregunta. Vicepresidente, no sé si es que alguien más quiere hacer uso de la palabra. Es clave lo que le hace el diputado Eguiguro en sus preguntas. ¿Cuáles Sí. son los criterios que se consideran para que la venta, en este caso de cátodos, haya sido a través de una licitación o haya sido a través, ¿no es cierto?, de un contrato directo? ¿Cuáles son esos criterios que se deben considerar? Presidenta, el diputado Eguiguren, al que le agradezco mucho sus palabras y su ponderación, me ha hecho 4 preguntas. Todas muy importantes. Voy a contestarlas todas. Respecto de la calificación de secreto reservado que puede tener una auditoría, nosotros no podemos evaluar la intencionalidad con que cada servicio o institución califica en ese carácter su trabajo. Lo que sí da cuenta de un desafío que hay a nivel legislativo, que es el de armonizar esta normativa. Ustedes mismos en la Constitución, en artículo 8, en el 52, número 2, si no me equivoco, también en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, la regulación de los secretos reservados es confusa, no es nítida. Y también a nivel de la normativa administrativa, tampoco la regulación del secreto reservado es nítido. Y menos nítido es cuando abordamos la normativa y la regulación de las empresas públicas. Hay muchas veces diversidad de fiscalizadores. Estas empresas, no hay que olvidarlo, entraron a raíz de la ley de gobierno corporativo en una órbita distinta que también las hace reportar en la Comisión del Mercado Financiero. Yo no puedo calificar, diputados, con qué intención lo realiza cada servicio. Es cierto que hay información o hay informes de auditoría y nosotros mismos también tenemos el deber de guardar confidencialidad de todos los antecedentes que recibimos de las empresas en el cumplimiento de nuestras funciones de fiscalización. Y nosotros, eso sí, hemos hecho una interpretación en los últimos años, que es que la reserva solamente se refiere a los antecedentes que recibimos de las empresas, pero nuestros resultados, nuestras conclusiones y nuestros informes son públicos. Yo puedo conservar la confidencialidad de la información que recabo, pero no puedo conservar la confidencialidad de las conclusiones que hago, porque precisamente la utilidad de un servicio como nosotros y la credibilidad de un servicio como el nuestro, que valga la autorreferencia, es orgullosamente defendida por todos los funcionarios de la comisión, nos permite eso. Entonces, ¿por qué ENAMI dispone de reservo secreto de alguna auditoría? Habría que consultar a ENAMI. A nosotros nos parece que el ámbito de lo privado o confidencial está muy ampliamente concebido, debiera ser mucho más restringido. Pero bueno, la normativa y la ley es la que determina eso. Nos preguntaba el diputado Eguiguren qué tiempo nosotros nos hemos dado para culminar esta auditoría. Nosotros tenemos un promedio de 3 o 4 meses en realizar una auditoría de esta naturaleza. Actualmente esta auditoría está en el plan de trabajo del año 2022 y va a ser incorporada, digamos, como una prioridad. Y eso es lo que yo le podría señalar. Una buena auditoría con las capacidades limitadas que tenemos como comisión. Aprovecho de hacer la prevención que he hecho en cuanto lugar he podido. Nosotros tenemos una dotación, una subdotación de escasamente 90 funcionarios para 3 direcciones muy relevantes, y a raíz de la pandemia tuvimos durante muchos meses un funcionamiento con una subdotación. Así todo, dimos cumplimiento a todo nuestro programa del año 2021 en forma heroica de algunas direcciones. Eso respecto al tiempo para culminar.
Respecto a la ampliación de la auditoría que ENAMI nos ha comunicado ahora el 30 de diciembre, bueno, nuestra primera posición siempre fue esa. Cuando nosotros revisamos la auditoría de ENAMI, siempre estimamos que esta auditoría carecía de un ángulo de análisis que era precisamente el de determinar responsabilidad. Y así se lo hicimos ver, y le diría que gran parte del diálogo con ENAMI en esta materia giró en torno a nuestra posición de que debía ampliar esa auditoría al ámbito de las responsabilidades, y finalmente ENAMI ha estimado que así lo va a hacer. Respecto al trato directo, hago la prevención de que desconozco detalles, precisiones y antecedentes, por así decirlo, efectivos, comprobables. Pero en derecho administrativo, obviamente, las causales siempre son más o menos parecidas. Está la causal de único proveedor, está la confianza de un determinado proveedor, está la urgencia también como una de los factores que determina esto, la especialidad también. No hay más oferente, único proveedor, son las de siempre. Pero esa situación habría que examinarla muy, muy detalladamente. Yo, como les decía, esta noticia surge jueves o viernes, nosotros estamos recién en una etapa de recabar los primeros antecedentes. No hemos avanzado más que eso. Diputado Eguiguren, sobre el punto. Solamente sobre ese punto, Marco, esas causales están relacionadas también al monto, a los montos que se transan. No es lo mismo hacer un contrato directo por... nosotros lo vimos pasar al comienzo del periodo cuando denunciamos a la Junji por trato directo, por la definición de los contratos de alimentos a los alimentos que entregaban, las raciones de alimentos que entregaban, y ahí se pasaba a llevar justamente esto porque era a través de licitación y se hacía a través de trato directo. Claro. Entonces, diputado. Mi pregunta es, los montos, los valores, cuando estamos hablando, abstraigámonos de este caso, porque yo creo que tampoco usted en su calidad puede hoy día, sin tener la información, pronunciarse sobre esto, pero abstraigámonos de este caso. Cuando usted, con lo conocedor y estudioso que es del derecho en general, pero administrativo, cuando se habla de montos de millones de dólares, habiendo tantos traders que compran este tipo de cátodos, y donde hoy día en particular se le vende a un productor, no un trader, un productor de cátodos, o sea, ya es más raro todavía. ¿No le hace ruido que no que sea licitación, o también puede ser que el trato directo aquí corresponda? Yo lo en que términos generales, yo no quiero que genere usted un juicio de valor porque no lo quiero poner en una situación incómoda sin tener los antecedentes. Sí, diputado, naturalmente el monto de una operación, y sobre todo cuando uno de los actores pertenece al sector público, cuando lo que se administra es patrimonio fiscal al final, obliga a la mayor prolijidad que se pueda tener. Y obviamente el monto es un factor a considerar. Pero usted bien lo decía, yo no puedo anticipar un juicio categórico respecto a una situación de la que carezco de antecedentes fidedignos también. O conocemos una parte, no conocemos completo. Yo creo que aquí lo que cabe, bueno, es recabar la mayor información posible y aplicar los estándares establecidos en la ley respecto de una operación de esta naturaleza bajo esa modalidad. Obviamente que una magnitud de montos como las que usted define, obviamente por trato directo, habiendo muchos proveedores, siempre va a provocar una cierta curiosidad por saber cuáles fueron las razones que fundaron esa decisión. Y tienen que ser muy poderosas. Gracias, vice. No sé si es que el diputado Eguiguren quiere agregar algo más. No, y respecto, Marcos, esto no sé si ya por chico, por experiencia, nosotros no deberíamos tener problemas para solicitar
como comisión este contrato que se hizo entre ENAMI y en este caso Anglo American, aun cuando tenga algún grado de confidencialidad, alguna cláusula de confidencialidad? Eso lo respondió muy apropiadamente la secretaria María Cristina Díaz al inicio de la sesión. Y ella fue muy precisa. Lo más probable es que se haya estado refiriendo al artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional 18.918. Esa es la Ley Orgánica del Congreso. Y la secretaria María Cristina Díaz señaló cuál era la forma en que la Comisión puede tener acceso a esa información. Si mal no recuerdo, es el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso, la que regula esa materia. En estricto rigor, cumpliendo los requisitos legales, la Comisión puede tener acceso a toda esa información, cumpliendo las formalidades que establece el artículo 54, que ustedes tienen excelentes intérpretes y administradoras. Está ahí también Milenka, que es colega, y saben perfectamente cómo la Comisión puede acceder a esa información, cautelando las reservas que corresponden. Gracias. Ofrezco la palabra. Bueno, vice, nosotros de todas maneras, por lo menos yo en lo personal, lo voy a estar molestando en el buen sentido. Voy a estar entregando también una carpeta con respecto a lo que hemos escuchado en esta comisión investigadora, observaciones también que a nuestro juicio legal hay vicios, y por lo demás también procedimientos administrativos que son cuestionables. Entonces, ante la duda, creo que cuando existe una denuncia nosotros tenemos que proceder, ¿no es cierto?, a los conductos regulares, entregar la información para que los órganos públicos competentes, en este caso Cochilco, en este caso Contraloría, puedan también iniciar en materia de fiscalización una investigación para despejar dudas. Mire, si yo creo que todos los que estamos acá somos de zonas mineras. Yo soy de la región de Atacama y tengo un alto porcentaje de presencia del sector, ¿no es cierto?, de la minería, tanto artesanal como la mediana minería, y lo que nosotros queremos es que el rol de fomento del ENAMI se siga manteniendo y que se, obviamente, profundice lo que refiere, ¿no es cierto?, a esta labor, porque de eso depende la pequeña y mediana minería. Ese es el objetivo de la Empresa Nacional de Minería. Y lo que nosotros queremos resguardar, primero, es que se haga uso eficiente de los recursos de todos los chilenos y chilenas. Y segundo, mantener a la empresa estable, y cuando vamos escuchando algunas cosas que efectivamente hoy día se traduce en una gran deuda, pérdidas, y que pareciera ser que el negocio no está siendo rentable, obviamente estamos perjudicando a la empresa y estamos también entorpeciendo el rol de fomento de la pequeña y mediana minería. No sé si me explico, pero acá muchos han querido instalar de que nosotros poco menos que queremos perjudicar, y es absolutamente todo lo contrario. Cuando nosotros hemos tenido, y nos conocíamos de antes, vicepresidente, cuando tuvimos también comisiones investigadoras como lo que pasó en Codelco, fíjese que han sido siempre los propios trabajadores y trabajadoras que han puesto, ¿no es cierto?, sobre la mesa los elementos para que no se siga perdiendo o no se siga, ¿no es cierto?, cometiendo errores. Yo creo que ese es el ánimo, esa es la motivación que nosotros tenemos en esta comisión y ese es el objetivo. Esperamos que, si es que no somos capaces de lograrlo, en esta comisión investigadora, por supuesto que en el próximo periodo existen todavía plazos hoy día estipulados que nos permiten ir un poco para atrás con respecto a las responsabilidades administrativas, responsabilidades políticas, etcétera, etcétera, y vamos a hacer uso obviamente de esas facultades fiscalizadoras para que esto también tenga una respuesta, o a lo menos que se pueda aclarar, porque lo que no puede suceder es que quede, ¿no es cierto?, este manto de dudas, este manto de suspicacias que no le hace bien al ENAMI. Por supuesto, Presidenta. Nosotros nos ponemos a disposición de esta Comisión Especial Investigadora, de la Comisión Permanente de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Creemos que hay mucho que hacer, todos, cada cual desde la perspectiva que le corresponde.
estamos desde lo público y estamos respecto de una riqueza que nos pertenece a todos. Así que nosotros nos ponemos a disposición de todas las instancias parlamentarias. Usted ha dicho cosas muy importantes, a nosotros nos gustaría exponer mucho más, incluso nos llama la atención que muchas veces, habiendo discusiones que son re importantes y en las cuales tenemos mucho que entregar, no se nos invite. A raíz de lo que usted mencionaba, le ofrezco inmediatamente una auditoría que hicimos en nuestra Dirección de Fiscalización al fomento de NAMI en los últimos 10 o 15 años. Y todos sabemos que las políticas públicas para la minería tienen horizontes largos y también es interesante hacerle evaluación en tramos largos. Esa evolución del fomento le va a resultar muy interesante a la gente de la tercera, cuarta región y de la segunda también. La pequeña y mediana minería. Estamos haciendo cosas con los manufactureros, con los pocos que hay. Tenemos pocos comparado con pero hay cosas interesantes. Se dice que no tenemos innovación, por ejemplo, en nuestra industria manufacturera, y hay casos de empresas que realmente están incorporando un alto grado de innovación y no lo sabemos, no lo divulgamos y muchas cosas. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho en los últimos años. Nosotros aplicamos multas a las empresas mineras, tanto públicas como privadas, cuando cometen algunas insuficiencias o no nos entregan la información dentro de los plazos correspondientes. Y curiosamente, y les transmito esto casi como una anécdota, las empresas privadas están muy conformes con las multas que les estamos aplicando, porque entienden que de alguna forma demuestran también que tienen capacidad para someterse y para regularse también en el desarrollo de su gestión. Entonces, estamos claros que la minería, siendo la actividad más importante en nuestro país, ha visto un poco deteriorado lo que se denomina su licencia social, por los efectos medioambientales, por un montón de cosas. Bueno, yo creo que el desafío que viene para adelante es mejorar la licencia social que tiene la principal industria en nuestro país, de la que hemos dependido en el pasado, seguimos dependiendo hoy día, vamos a depender en el futuro, pero mejorando todas esas cosas. Y en eso el sector público, y ahí cuando digo sector público abarco al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, y hoy día también al Poder Constituyente. Entonces, creo que si estamos mancomunados en eso, vamos a hacer lo que corresponde. Nosotros como Comisión Chilena del Cobre nos ponemos a disposición de todo lo que los señores diputados y diputadas necesiten para realizar bien su trabajo. Vicepresidente, perdón, ¿Sí? termine. No, culmine. Vicepresidente, quiero hacerle una pregunta que me estoy recordando, creo que no es bueno que quede en el tintero, que no es menor. El vicepresidente ejecutivo del ENAMI nos señalaba que el ENAMI está en el mejor momento. En los últimos 10 años, creo yo, que es el peor momento en términos productivos y en términos financieros. ¿Cuál es la opinión suya con respecto a esta cita que le hago de lo que mencionó en esta misma comisión el vicepresidente del ENAMI? Yo entiendo que en los últimos 3 años el nivel de endeudamiento se ha disparado, hemos tenido, bueno, harta plata en pérdida, si le queremos decir de esa manera, y yo creo que los datos, los números hablan, son datos objetivos. Entonces le hago esa pregunta y quiero hacerle después una segunda pregunta, voy a aprovechar al tiro. A su juicio, ¿qué le parece estas 2 líneas de producción nuevas que se están llevando adelante? Me refiero a la concentración de escoria y también con respecto a la planta de electrowinning. Ya. Respecto a la segunda pregunta, diputada, le confieso que tendría que recabar algunos antecedentes técnicos para darle una respuesta apropiada y responsable. Por lo tanto, le voy a pedir que me excuse de no responderla, porque creo que es una pregunta muy, muy, muy técnica y que creo que es mejor que a lo mejor en otra instancia o en otro momento. Yo no dispongo en este minuto de una opinión respecto de eso. Y respecto del mejor o peor momento de NAMI, diputada, todo depende de los parámetros que escojamos para hacer esa evaluación. Hay parámetros exclusivamente económicos, hay parámetros productivos,
hay parámetros respecto de líneas de producción, hay mucho. Yo creo que lo más importante es evaluar ENAMI en todas sus dimensiones. ¿Ah? La opinión suya es bastante fundada sobre la base de algunos parámetros. Lo más probable es que la opinión del vicepresidente ENAMI escoja otros parámetros y la aseveración resulta completamente distinta. Yo creo que, bueno, a ustedes precisamente les corresponde ponderar todas esas variables y nosotros estamos en condiciones de aportarles antecedentes respecto de todas ellas y elaborar la conclusión que estimen. Obviamente hay que analizarlo todo, ¿no? Y entre otras cosas hay que analizar que hoy día tenemos un promedio de 4,420 centavos de dólar la libra, o sea, hay que ponderarlo, cómo mueven los mercados, en fin, hay que ponderar muchas cosas. Yo no me atrevería a inclinarme por una u otra opinión. Creo que los parámetros que se están ocupando en una y otra opinión son algunos parámetros. Y corresponde precisamente a usted sintetizar y tener esa conclusión. Y con respecto a las líneas estas líneas, las dos líneas nuevas de producción, con Sí, respecto a la historia, con respecto... Sí. Sí. Como le decía, son preguntas que tienen un ribete muy técnico. Yo en este minuto no dispongo de la opinión de mi dirección sobre esa materia. Son muy técnicos, las vamos a anotar. El tema de la escoria es importante y podemos hacerles llegar un informe técnico al respecto. Perfecto. Bueno, yo creo que para ir ya culminando esta sesión, quizás hacer una reflexión bien general de la información que nos ha entregado Cochilco el día de hoy. Creo que es tremendamente importante tener presente la observación que hace Cochilco con respecto a las responsabilidades administrativas, que tienen que ir de la mano, ¿no es cierto?, cuando se constatan ciertas irregularidades, y creo que la auditoría interna así lo concluyó, que es lo complejo. Bueno, vamos a revisar ahora en detalle esta auditoría interna que tiene en sus manos ya la secretaria abogada de la comisión y que vamos a tener que estar en su oficina, parece que largas horas para poder entender bien también la minucia de estas conclusiones, pero además lo que a mí me llama profundamente la atención, y es un dato también objetivo, en esta presentación lo hace el vicepresidente de Cochilco, con respecto a los plazos que también se autoimpone el ENAMI para comenzar esta investigación con respecto a responsabilidades correspondientes a esta auditoría interna para el segundo o el tercer trimestre del 2022. Bueno, va a ser parte de la información que le vamos a pedir, ¿no es cierto?, en esta próxima sesión de la comisión investigadora a la propia ENAMI, al directorio del ENAMI, para que nos dé cuenta, ¿no es cierto?, cuál es el argumento o la justificación de dilatar tanto también este proceso de fiscalización, y por supuesto también esta otra arista que entiendo también que no tiene la información en su totalidad como para poder emitir algún juicio, ¿no es cierto?, con respecto a las preguntas que, claro, son un poco más técnicas, pero que pareciera ser que no se condice con la realidad. Eso es a mi juicio. No sé si es que hay alguna otra solicitud de palabra, diputado Eguiguren. Solamente confirmar ese informe que ofreció el vicepresidente Marco Rivero respecto al análisis de ENAMI en el largo tiempo. Yo creo que eso sería muy, muy bueno para nosotros. Fomento. Ah, de fomento, es muy, sí. Es una auditoría al fomento de ENAMI en los últimos 10 años. Buenísimo. Permite ver muchas cosas, cómo incidió precio. Es muy interesante y si queremos enfocar esa función de ENAMI, un análisis bien interesante. Cuando ustedes dispongan, lo ponemos acabadamente frente a las instancias que estimen. Oye, y como todo nuestro plan de trabajo 2022, que lo aprobamos ahora y contiene cosas muy importantes. Y también ahí
hay cosas en que los parlamentarios pueden incidir, pueden muchas veces recomendar asuntos, tenemos una línea de denuncia y estamos muy receptivos a ir haciendo un plan de trabajo que sea cada vez mejor. Perfecto. Gracias. Muchas gracias al vicepresidente ejecutivo de Cochilco. Y quiero, antes de culminar la sesión, preguntarle a los parlamentarios presentes si es que hay algún otro nombre para la lista de invitados para la sesión del jueves. Tengo al vicepresidente del ENAMI, a don Marcelo Bustos y al ministro de Minería. Presidente, yo creo que con esos 3 nombres vamos a tener de más en una sesión. Perfecto. Cristi, esos serían entonces los invitados para la sesión del día jueves en el mismo horario del jueves anterior, ¿ya? Creo que estamos. Gracias, Cristina. Así que yo solamente agradecerle, vicepresidente, le agradezco también en su buena disposición, el tiempo que se da para venir también a colaborar y contribuir en esta comisión investigadora y como yo le decía, el ánimo que nos motiva el estar nuevamente en una comisión investigadora con empresas estatales es solamente cuidar a nuestras empresas, que creo que cumplen un rol importantísimo en nuestro país y también en nuestros territorios. Así que yo solamente agradecerle y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde.